Hasta este momento teníamos solamente una cajita de circuitos donde yo hacía combinaciones, o sea, de acuerdo a la combinación de entrada, mi diseño de mi circuito digital me arrojaba una salida, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas combinaciones, me arrojaba una salida, por eso se llamaba un circuito combinatorio o lógica combinatoria, ¿no? Entonces, solamente la salida dependía de la combinación que yo le pusiera a las entradas. Lo que ahora haremos sería lógica secuencial, ahora serían sistemas secuenciales, en donde la salida, además de depender de las señales de entrada, también puede depender de la misma señal de salida. ¿Sí? Entonces, eso guardaría una especie de historia pasada de los bits pasados, lo que da pie a un sistema secuencial. Los ejemplos clásicos de lógica secuencial son estos tres. Por ejemplo, uno es un registro de corrimiento o con el cual, con algunas adecuaciones, se podría fabricar una memoria, o sea, un dispositivo que guarde ceros y unos, que guarde miles, millones de ceros y unos de acuerdo a la alimentación y los pueda sacar y los pueda colocar de inmediato. También puedo tener el control de un elevador, entonces mientras alguien está solicitándolo arriba, alguien lo está solicitando abajo y todo está sincronizado. Y el ejemplo más clásico y famoso es el control de una avenida, ¿no? De una avenida mediante un semáforo. En un cruce de avenidas, ¿cómo lo controlo durante un semáforo? ¿Cuándo va a durar el rojo? ¿Cuánto va a durar el amarillo? ¿Cuánto dura el verde? ¿Cómo parpadea el rojo? ¿Cuánto tiempo dura el amarillo? Es un ejemplo clásico de lógica combinación, de lógica secuencial, perdón. Esto nos genera entonces dos tipos de circuitos. Si ya sé que va a ser una secuencia, entonces esa secuencia a qué tiempo, a qué intervalos de tiempo lo voy a hacer o cómo voy a medir ese tiempo, ¿no? Entonces me genera un tipo de circuito síncrono o me va a generar un tipo de circuito asíncrono, ¿no? Entonces, el síncrono simplemente es, las señales van a estar en instantes de tiempo bien definidas, ¿no? Bien definidas. Va a existir una entidad que me va a decir cada cuándo vas a cambiar de estado. Y asíncrono simplemente no va a estar definido por una entidad, sino simplemente van a estar afectadas de acuerdo al cambio de una salida o de una entrada. Eso es lo que va a provocar un cambio de estado. Los dos van a generar una secuencia, sin embargo, uno lo generan de manera síncrona y otro lo generan de manera asíncrona. Los sistemas síncronos, como sabemos, esa entidad que va a generar los intervalos de tiempo exactos se va a llamar clock o simplemente un reloj, ¿no? Entonces, un reloj con cada que cambie el reloj, que pase de 0 a 1 o pase de 1 a 0, me generaría un cambio de estado en mi circuito síncrono, en mi secuencia de estados. Bien, el clock, ¿cómo lo mido? ¿Qué es lo que hace? El clock me va a dar simplemente, me va a dar una señal así. Me va a dar una señal en voltaje, probablemente de 0 a 5 volts, a cierto intervalo de tiempo, ¿sí? ¿A qué intervalo? Pues si yo mido de aquí, de donde está bajando, a donde está volviendo a bajar, a eso le voy a llamar un periodo. Y ese es un periodo que se mide en segundos, o sea, en tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en que pase de 5 volts a 0 volts? Eso se va a llamar periodo. La medida más común de ver un reloj es verlo en frecuencia. Entonces, la frecuencia simplemente es la inversa del periodo. Si yo aquí tengo unos 5 nanosegundos, le hago la inversa, entonces sería la frecuencia, sería 1 entre 5 nanosegundos, entonces me estaría dando una frecuencia de 200 MHz. Yo estoy muy acostumbrado a ver los relojes en frecuencia. Si tiene más frecuencia, es como esta señal de arriba, evidentemente los cambios son muchísimo más rápidos que la señal de abajo, que los cambios son más lentos. Entonces, alta frecuencia, baja frecuencia. Los cambios siempre se van a ejecutar dependiendo cómo los defina yo en mi dispositivo, en el cambio, en el cambio de flanco, perdón, de 1 a 0 o de 0 a 1. Los relojes en un circuito secuencial, en una
protoboard o en un circuito experimental, simplemente son estos. Es un reloj de cuarzo, a base de cuarzo, es un circuito muy simple. El cuarzo es un cristal que tiene esa propiedad, que al sentir una corriente eléctrica se pone a oscilar y oscila a una frecuencia exacta. Entonces, electrónicamente están encapsulados y yo puedo conseguir relojes comerciales como estos, que son osciladores de cristal. Por ejemplo, este es de 12 megas, este es de 16 megahertz. Este es de, creo que 69 MHz. Y ya de ahí, a partir de circuitos analógicos, yo puedo subir la frecuencia, bajar la amplitud o tenerla en el rango que yo lo necesite. El símbolo para colocar un reloj en un diagrama eléctrico de circuitos, ya sea digitales o analógico, es este el símbolo. Es como si fueran dos barras con un rectángulo adentro. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Con qué elementos vamos a contar para diseñar un circuito secuencial, ¿no? Para generar una secuencia. Pues dos elementos básicos, uno es el latch y otro es el flip-flop. Uno tiene reloj, otro no tiene entrada de reloj. El latch es una memoria, así significa de hecho por late, de late memory, es lo que significa en inglés, la LA es de late, de tarde, como memoria retardada o algo así. Entonces, un dispositivo binario, a muchos libros al binario le llaman biestable. Biestable quiere decir que puede mantener dos estados, de almacenamiento que está construido a partir de compuertas. Si se dan cuenta, aquí las salidas ya no van a depender solamente de las entradas, o sea, ya no van a depender de las combinaciones de entrada, sino también depende de las mismas salidas. Y si yo hago un arreglo, como por ejemplo este que está hecho a base de compuertas NOR, yo necesito determinar mi ecuación de salida a partir de esta relación de estados. Ese es un latch. No tiene un reloj como lo podemos ver. Solamente tiene las salidas retroalimentadas hacia algunas entradas. Existe otra configuración que, por ejemplo, este es el mismo latch que tenía hace un momento, que no tiene un reloj. Están retroalimentadas las compuertas NOR con las salidas con las entradas. Sin embargo, yo le agrego aquí una etapa a la entrada con compuertas AND y le pongo esto que le llaman gatillo. En realidad lo que hago es muy simple, ¿no? La compuerta AND ya sé que solamente me va a dar 1 cuando los dos estén en 1, ¿no? Entonces eso obliga a que este botón sea como que si está encendido o apagado, si puede funcionar mi dispositivo, el set o el reset, si esas entradas las puedo pasar o no, de acuerdo a si esto está en 1, entonces esto sí pasaría, si esto está en 0, pues evidentemente no pasaría, ¿no? Porque la compuerta AND necesita de eso. Esta misma idea se pensó y dijimos, ¿y qué tal si le ponemos una señal de reloj al gate? Y bajo esa premisa se llegó a un dispositivo que conocemos como flip-flop. Entonces el flip-flop está basado en un latch, pero tiene una entrada de reloj. Esta es que se llama clock y es una entrada de reloj. Esa entrada va a ser constante, va a ser un reloj que siempre va a tener una cierta frecuencia. La frecuencia que yo lo diseñe, a esa frecuencia va a operar todo el circuito, ¿no? Entonces, estos dispositivos, los flip-flops, pueden almacenar un 1 o un 0. Y esos valores solamente van a cambiar de acuerdo va a dictar los cambios, pero de acuerdo a estas entradas, ¿no? De acuerdo a las inputs que tenga. Recuerden que por dentro puede estar retroalimentado en alguna configuración. Ese es un dispositivo que conocemos como flip-flop. Entonces es un dispositivo biestable de almacenamiento con un clock incluido. Estos son los más comunes, existen 4 tipos, de hecho comerciales y muy fáciles de hacer diseño con ellos, de flip-flops. Aquí tenemos un diseño a compuertas, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 diseños de flip-flops, que traducimos en flip-flop RS, flip-flop JK, flip-flop tipo T y flip-flop tipo D. ¿En qué cambian? Pues en su configuración interna un poco y en el número de entradas
que tienen. El flip-flop RS tiene entrada set y reset, el flip-flop JK tiene entrada JK, el flip-flop D tiene una entrada nada más y el flip-flop T también tiene una entrada. Adicionalmente, muchos circuitos integrados cuentan con con estas dos terminales que se llama clear y preset, ¿no? El clear simplemente va a inicializar el flip-flop a todos los estados en cero y el preset inicializa las salidas las denotamos en los flip-flops como Q. Siempre tenemos una salida con los flip-flop. Inicializa en 1 las salidas sin importar las entradas de reloj. Ese es el preset. Entonces, adicionalmente podemos encontrar un circuito electrónico, un chip, con estas dos patas adicionales. Evidentemente aquí nos hace falta el símbolo del reloj. El símbolo del reloj es un simbolito así, es un triangulito. Lo puedo poner así o lo puedo poner a un lado. En general se coloca a un lado. Este es el diagrama de un circuito comercial, del circuito integrado 7476. Esta base es un TTL 7476. Y vemos cómo está, por ejemplo, configurado por dentro, ¿no? Este es un flip-flop, por ejemplo, es un flip-flop JK. Tiene sus entradas J, sus salidas Q y su salida Q negada. Tiene clear y tiene preset. Evidentemente, como es un TTL, pues tiene su VCC para alimentarlo a un cierto voltaje y tiene su tierra para colocarlo a tierra. Este es el otro flip-flop que se llama D495, también es un TTL y este simplemente tiene flip-flops igual tipo J y aquí tenemos una ilustración de cómo sería el diseño de esta caja a partir de compuertas. Este es un 7474, es un flip-flop tipo D. Como verán, nada más tengo una entrada y una salida. En los flip-flops siempre se tiene siempre se tiene la salida y se tiene la misma salida pero negada. Por si la necesito, ya no tengo que utilizar un negador. Siempre va a ir este par de salidas, la salida y la salida negada. La salida en el flip-flop siempre la tenemos como Q. Este es su diagrama eléctrico y este es el chip en compuerta como nosotros lo podemos conseguir en una tienda de electrónica. Como saben, yo me puedo ir a mi tabla de datos, a mi datasheet, donde de acuerdo al número de componentes, 74196, 7474 o lo que sea, este es el componente del 7474, que es el flip-flop D. En el flip-flop D me vuelve a decir mi configuración para hacer las conexiones y también me trae una tabla de estados, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Cuando el clear esté en bajo, pues no me va a importar el clock ni el D. Cuando el clear esté en alto, entonces sí me van a importar mis salidas. ¿Cómo puedo leer esta tabla? Dice, cuando el reloj vaya en el flanco de 0 a 1, entonces el D, y si el D está en alto, entonces mi salida Q va a pasar a alto. Si mi clock va en el flanco de subida, o sea, de 0 a 5 volts o de 0 a 1, mi Q va a pasar al dato que tenga la D. ¿Sí? Eso es lo que me indican mi tabla de función de mis hojas de datos del flip-flop que estoy analizando. Pero la manera más fácil de ver los flip-flops es a través de su tabla característica o de su tabla de excitación, que es una manera diferente de organizar esta tabla característica. Como es un circuito que va a llevar una secuencia, entonces nos importa la salida y también nos importa la salida en el tiempo futuro, ¿sí? Esta es la salida en el futuro. ¿Cuál futuro? Pues el futuro es cuando yo dé un clock, cuando yo dé un pulso de reloj, ¿qué va a pasar? Entonces, esta tabla simplemente es la tabla que me va a decir, ¿qué pasa si tengo configurado esto? Recuerden que en el flip-flop las entradas y las salidas están conectadas. Las salidas más bien están retroalimentadas con las entradas. Entonces, por eso tengo las salidas, a la salida aquí, que es la salida Q, la tengo como entrada en la tabla característica, ¿no? Este flip-flop se llama RS y RS significa set reset. Y me dice, la leo así, ¿qué pasa si yo tengo en Q0, aquí en la salida tengo un 0,
en la entrada S tengo un 0 y en la entrada R tengo un 0. ¿Qué sucede cuando yo dé un clic de reloj? Entonces aquí me dice, pues tu salida en el futuro va a aparecer un 0. Ok. ¿Qué sucede cuando yo tenga un 0 en Q, un 1 en S y un 0 en R? Cuando yo le dé un clic en esa configuración, va a colocar un 1 a la salida. Evidentemente su salida negada pues es el mismo, pero al contrario. ¿Qué pasa si yo tengo 0, 1, 1? 0, 1, 1. Me dice, ¿sabes qué? No sé qué voy a poner acá. ¿Puedo poner 0 o 1? No lo sé. Esta es la tabla característica de flip-flop RS. Vamos a ver ahora el tipo D. El D significa de un retraso. El flip-flop tipo D es el más simple. Este es su símbolo gráfico. Entonces me dice lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo aquí en la entrada, tengo un 0 y a la salida tengo un 0? ¿Qué pasa cuando yo le doy un clic de reloj? Va a decir, pues va a haber 0. ¿Qué pasa si le pongo un 1? Pues va a haber un 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo otro 0, pero ahora en mi salida hay un 1? ¿Sí? En mi salida hay un 1, va a decir, pues ¿sabes qué? Va a dar un 0. Y si ahora pongo un 1 acá y en mi salida hay un 0, ¿sabes qué? Pues va a dar un 1. Si se dan cuenta, no le importa la salida. Al flip-flop D, por eso se llama D de retraso, solamente pasa directo cada que yo doy clic. Cada que yo doy clic pasa directo lo que hay en la D. Lo que hay en la D lo pasa para acá. Y lo que hay aquí se va a mantener, ese 1 se va a mantener, por eso es un elemento de memoria, se va a mantener indeterminadamente hasta que yo o desconecte el aparato de la corriente o de otro clic y ese clic me cambie el estado, me ponga aquí un 0. Mientras va a mantener ese estado. Vamos con el flip-flop JK. JK significa jump keep o algo así como saltar y mantenerse, ¿no? Saltar y mantenerse. La leo de la misma manera. ¿Qué pasa si yo tengo 0 en la K, 0 en la J y 0 en mi salida? Cuando yo dé el siguiente pulso de reloj, entonces va a haber un 0 a la salida. Y así puedo yo jugar con todas las entradas. ¿Qué pasa cuando yo tenga 1 en la K, 1 en la J y 1 en la K? Le voy a dar un clic y me va a dar un 0. Esta se va a convertir en 0. ¿Sí? Así sigo leyendo mis tablas, tomando como la salida como si fuera una entrada. Y esta es la salida después del clic. Y el último flip-flop que nos falta por ver su tabla característica es el tipo T. T significa toggle, algo así como conmutar, como switchar, como conmutador, ¿no? Entonces la leo de la misma manera. Esta sí depende de la salida. Por ejemplo, voy a agarrar esta. 1 en Q y 1 en T. Perdón, y 0 en T. Entonces, ¿qué sucede cuando yo dé un clic, un pulso de reloj? Pues se va a decir en el tiempo futuro va a poner un 1 o se va a mantener el 1 que ya tenía. Y así, si en los dos tengo 1, ahora le pongo un 1 y ahí hay un 1, le doy un pulso de reloj y entonces aquí pondría 0. Bueno, la manera más fácil para hacer diseño digital secuencial es tomar esas mismas tablas, pero ahora expresarlas como en función de su entrada y de su salida y de su salida futura. Entonces ahora lo que quiero es expresar, es la misma tabla, simplemente cambié dos columnas, se cambió esta columna. Ahora lo quiero expresar de qué pasaría o qué entradas necesito para que yo tenga a la salida un 0 y al futuro, o sea, después de un pulso de reloj, tenga otro 0. Entonces, esta tabla, que se llama tabla de excitación, me lo responde. Me dice, si tienes un flip-flop tipo RS, lo que tú necesitas es poner 0 en la S y en la R, pues no me importa. No me importa qué poner. Lo mismo en el JK, por ejemplo. ¿Qué entradas debo tener para si yo tengo un 1 y yo quiero tener un 0 a la salida? ¿Qué entradas debo tener? Entonces la tabla me contesta. En J no me importa, puedes tener cualquier cosa, pero en K sí, en K debes de tener un 1.
Y eso me asegura que cuando tú le des un clic, vas a pasar de 1 a 0. Entonces es cómo paso de 0 a 0, cómo paso de 0 a 1, cómo paso de 1 a 0 y cómo paso de 1 a 1. Con el flip-flop es muy fácil de verlo porque decíamos que el flip-flop simplemente es un retardador, es un delay. Pasa, ¿no? Para que yo pase de 0 a 0 tengo que poner 0. Cuando pase de 0 a 1 tengo que poner un 1. Cuando pase de 1 a 0 tengo que poner un 0 y cuando pase de 1 a 1 tengo que poner un 1. Y eso es claro con el diagrama del flip-flop. Simplemente yo tengo mi flip-flop y según el dato que yo ponga aquí en la entrada, al dar el relojazo, es el dato que voy a tener. Simplemente ese dato va a pasar. Y así leo mi siguiente tabla de excitación también. ¿Qué valor debo de poner en la T para que mi salida pase de 1 a 0? Tengo que poner un 1. Estas son las tablas. Esta es la tabla que me va a ser útil, es la que me va a servir para hacer mis diseños secuenciales. Bien, un circuito muy simple es, por ejemplo, tener un registro de almacenamiento o también se llama registro de corrimiento, hecho a partir de puro flip-flop D. Fíjense, si dijimos que el flip-flop D lo único que hace es pasar el dato, el bit que esté aquí, lo pasa para acá cada que yo dé un pulso de reloj. Entonces, si yo coloco muchos flip-flop tipo D y los uno, la entrada con la salida, la entrada con la salida, la entrada con la salida, ¿sí? Entonces, cada que dé un pulso de reloj, este bit iría brincando. Doy otro pulso, ahora aquí va a haber un 1, entonces pasa para acá. Doy otro pulso, hay otro 1 y se pasa para acá. Entonces, lo que en realidad estaría haciendo sería tener un 1 y empujar ese 1 de manera serial, ¿no? Cada que pasa para allá. Si quiero cambiar el dato, entonces aquí simplemente pongo un 0, doy reloj y ese 0 estaría empujando poco a poco a los bits hasta que salgan. Por eso se llama registro de corrimiento. Y eso es como si tuviera yo una entrada de bits de manera serial y los pudiera yo leer de manera paralela. Este es el ejemplo muy simple. Yo tengo el dato 0, ahora tengo dato 1 y va corriendo el dato. Tengo el dato 0 y aquí me iría poniendo mis datos. Es como si fuera una memoria. Ahora imagínense eso en 32 bits, o en 64 bits. 64 bits y a qué frecuencia estaría manejando esto tan rápido para que se llene el dato de la memoria. Entonces yo podría simular una memoria con flip-flops tipo D, tener un número por ejemplo 32 bits de ceros y unos que se llenan de manera serial y que los podría yo leer de manera paralela.